traumático. Trauma. ¿Cuál es la definición para esta palabra? Yo propongo una mirada desde lo que conocemos como una herida o una fractura. Lo hago de esta manera porque es más fácil así de comprender para quien no ha sufrido un trauma a qué quiero referirme. Pues en algún momento todos hemos sufrido una herida o hemos pasado por una fractura. Los eventos traumáticos tienen esa capacidad de dividir y fracturar nuestras vidas en un segundo. El evento simplemente sucede y sin darte cuenta quedas atrapado dentro de esa fractura temporal que divide el antes del después. De la misma manera que nuestros tejidos corporales pueden resistir una cierta cantidad de fuerza o impacto sin deteriorarse más allá de la capacidad que posee el cuerpo mismo de recuperarse solo, el tejido mental también tiene esta resistencia, una cierta cantidad que puede resistir en cuanto a un impacto emocional sin dañarse más allá de su capacidad de recuperarse solo. Sin embargo, a partir de un cierto umbral, el impacto es demasiado fuerte y modifica de manera negativa los tejidos o la estructura mental del individuo. Esta fractura psicológica corre el riesgo de acompañar la vida de las personas que han sufrido un trauma. Hagamos un paralelismo de lo que se entiende en medicina por lesión y fractura, de modo que sea más claro para todos lo que le puede pasar a la psique. Una herida por un corte, por ende, produciría un sangrado. Una fractura, por su lado, puede hacer daños externos visibles al ojo, como sangrado, pero también habrían daños internos que no siempre son visibles, pero que esto no significa que no está. La persona manifiesta el dolor, la persona puede tampoco no sentir el dolor en ese momento, pero el daño existe. Lo podríamos observar mediante, por ejemplo, una radiografía. El trauma psicológico funciona exactamente de la misma manera. Hay síntomas claramente visibles, aquellos que notan nuestros amigos, nuestros familiares, y luego hay otros que, por ejemplo, el psicólogo o la persona misma comienza a percibir, pero estos son más internos y son más profundos. Cuando ocurre un evento traumático existe el riesgo de que este no solamente siga siendo un evento, sino que se convierta en el evento. Inmediatamente después, nuestro cerebro, como hablamos en el inicio, va a dividir nuestra historia cronológicamente y autobiográfica en dos intervalos, precisamente antes y después del evento traumático. Por ejemplo, hay un trauma, el F4481, el trastorno de identidad disociativa, que erróneamente muchos conocemos como trastorno de la personalidad múltiple. No es un trastorno de la personalidad múltiple porque no existen múltiples personalidades. Las personas solamente poseen una. Lo que sí existe es identidad, cómo me identifico, valga la redundancia, y que esta a su vez tiene una disociación. Básicamente lo que sucede es que la identidad se fragmenta a partir de un evento traumático. ¿Y cómo esto es posible? Pues imagina que a los 7 años sufres un hecho muy fuerte y muy complejo de entender para ti y aparece una entidad protectora. Es decir, tú no tienes que sufrir esto y yo me voy a hacer cargo, y cada vez que tú sufras yo voy a aparecer y voy a suplir ese sufrimiento, y luego yo me voy a ir y tú no vas a recordar nada. Es decir, el evento traumático para ti no existió. Pero imagina que luego esa identidad 2 sufre un evento traumático muy fuerte que no puede suplirla, que no puede contenerla. Y entonces la identidad 1 y la identidad 2 se encuentran de cierta manera vulnerables, no la pueden soportar y vuelves a fragmentarte. Te fracturas, por así decirlo, como habíamos hablado en un inicio, y generas una tercera identidad. Con lo que nosotros trabajamos desde la psicología es con esa pérdida. Hay una pérdida, existe una pérdida que debe de ser trabajada. Después de un evento traumático, proyectarnos hacia el futuro asusta. El pasado en comparación con el futuro tiene un componente más, la cual son los recuerdos. Narrar y volver sobre el pasado puede revivir el evento traumático, produciendo lo que nosotros conocemos como el gancho. Estos momentos son ciertamente muy delicados y personalmente recomiendo que estos deben realizarse en una terapia. La clave no está en trabajar el futuro, no a menos ese futuro lejano, es trabajar el mañana y el día a día, el presente, ya que esa es una elección. El presente es el pasado y el futuro.